Listo. Bueno, Ahí vamos a está, empezar profe. la clase. Ahí está. Bien, voy a avanzar lo que más pueda, porque supongo que a los 40 minutos se va a cortar. El Sí. Zoom tiene esa cuestión que no me gusta, pero no lo podemos arreglar. Bueno, la idea de hoy es explicar las líneas generales de cómo se arma un proyecto, digamos el ABC de cualquier proyecto. Después siempre depende de quién lo solicita, siempre suele haber formatos específicos a la hora que nos piden un proyecto, o puede ser que no. Por el caso que no, es importante tener una idea de cómo arrancar, cómo trabajarlo, hacia dónde ir. Por eso la primera clase, la clase pasada, estuvimos trabajando el tema de los árboles de problemas que está enmarcado en el marco de la cuestión del diagnóstico, que es el punto inicial para empezar a hacer un proyecto, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a avanzar un poquito más que eso, y vamos a hablar un poco de qué es el proyecto social. Si un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit, o básicamente solucionando un problema, ¿sí? Como hablábamos también cuando hablamos del tema del árbol, nos encontramos ante la situación del tema de que si hablamos de que un problema está resuelto plenamente, no es cierto, ¿no? Es como hablar también de la falta de. Nunca hay una ausencia absoluta de un recurso, y tampoco los problemas se agotan en sí mismos y definitivamente, ¿sí? Lo social es muy complejo, ¿sí? La realidad social es muy compleja, por lo cual es muy difícil de decir que eliminamos un problema. Es como decir pobreza cero. Es literalmente imposible llegar al objetivo de pobreza cero. Entonces, un proyecto social sí pretende, por supuesto, ponerse objetivos de mejorar la realidad, pero sabiendo que vamos a mejorarla parcialmente, ¿no? No podemos esperar que a través de un simple proyecto a nivel local podamos solucionar un problema de manera definitiva, ¿sí? Es como ir haciendo intervenciones, pequeñas, grandes intervenciones, que a posteriori y en el tiempo van a ir generando cambios. El proyecto es parte siempre de algo más grande, ¿no? El proyecto es la unidad mínima, por eso dice de asignación de recursos, porque está la idea de plan, programa, proyecto. Ya lo vamos a ver. Pero en primera instancia nos encontramos, disculpen que me suene el teléfono, ya lo corto. Un segundito. Bien. Conexión de internet inestable. Bueno, aquí se me da. ¿Por qué decidimos hacer un proyecto? Bueno, esto es lo que veníamos echando recién. Nosotros vamos a partir de una situación siempre inicial, que es una situación de diagnóstico, hacia una situación distinta de la que se daría si no interviniéramos, ¿sí? De alguna manera, un proyecto implica interrumpir el curso normal de las cosas, ¿sí? Vamos a intervenir sobre la realidad social de manera tal de generar algún tipo de ruptura, de interferencia, para que eso que se viene dando se deje de dar o se relativice el impacto de alguna situación, ¿no? Entonces, de esta situación inicial hay una tendencia natural, que es como decir la evolución de los problemas, que van a ir avanzando poco a poco hacia una situación futura. Y también tenemos la posibilidad de intervenir esta realidad, ¿no? Con programas, con proyectos, apuntando hacia una situación deseada, ¿sí? Deseada en el sentido que es a lo que uno aspira, que no necesariamente va a llegar a esa situación, pero sí que aspiramos a llegar a algo similar o parecido. Entonces acá ya vamos a generar una distancia y una diferencia de lo que sería la situación futura de la situación deseada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, para eso, para armar un proyecto, tenemos algunos pasos específicos o pasos elementales, diría yo, como para decir, bueno, acá tengo un proyecto. El proyecto tiene que tener algunas cuestiones básicas, si no, no tenemos un proyecto. En primera instancia, analizamos los problemas
como venimos trabajando en las otras clases, el tema del árbol. El FODA no lo vimos todavía, pero imagino que muchos de ustedes lo saben hacer, después lo vamos a complementar, no me voy a detener en eso hoy, que es un análisis de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, y se refiere un poco al análisis de situación, especialmente a nivel institucional, en qué situación se encuentra internamente y en relación con el contexto. Entonces, lo que pretendemos hacer inicialmente es generar un proceso diagnóstico de esa situación inicial de la que vamos a arrancar, lo que se le llama usualmente línea de base, ¿sí? Luego, lo que vamos a hacer es fundamentar. El fundamentar es explicar por qué vamos a elegir ese problema y no otro. Y es lo que veníamos hablando también respecto al árbol de problemas, que yo les decía, tienen que seleccionar al menos 2 problemas que estén en la base, en las raíces del árbol, ¿sí? Para trabajar. Entonces la fundamentación es por qué elegimos esos problemas, ¿sí? ¿Por qué elegimos intervenir en esos problemas puntualmente? Eso sería la fundamentación, ¿sí? ¿Por qué elegimos desarrollar determinado proyecto? Y a posteriori lo que vamos a hacer va a ser definir cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y las actividades, ¿sí? Esto, definir objetivos, metas y actividades, es la parte, es el cuerpo del proyecto, ¿sí? Que tienen que tener una lógica en sí misma, ¿sí? Porque los objetivos, ¿sí? Que son planteados siempre un poco a largo plazo, un poco pensando siempre en términos de infinitivo en los verbos, cuando nosotros vamos a escribir el objetivo se escriben de manera tal que implique una acción, ¿sí? Por ejemplo, que puede hacer, por ejemplo, reducir la pobreza, ¿no? Por decir algo. Fortalecer el espacio institucional, ¿sí? Siempre se inicia, ¿sí? Con un verbo, una acción, así se inicia el objetivo, y tiende hacia, por supuesto, hacia el futuro. Las metas son esos objetivos pensados en algo ya concreto y realizado en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros decimos reducir el 20% de la pobreza que existe en Barrio Los Olmos durante el periodo 2007-2006, algo así, desde 2006 a 2007, ¿no? Reducir la pobreza, entonces la meta sería, de repente, verlo como algo ya realizado. Sería, por ejemplo, que al cabo de 1 año, 2 años de trabajo en Barrio Los Olmos, se haya evidenciado un cambio en la calidad de vida de las familias que se encuentran en situación de pobreza, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos con la meta es verlo más en concreto, que al cabo de determinado tiempo vamos a ver determinado cambio, ¿sí? Esas son las metas. Y las actividades básicamente es el cómo vamos a hacer para llegar del objetivo a la meta, ¿sí? Ejemplo, bueno, por decir algo muy simple, ¿no? Distribuyendo bolsones, realizando actividades a beneficio, generando emprendimientos, ¿no? Las actividades tienen que ver con el qué vamos a hacer concretamente para lograr esas metas, para concretar los objetivos. ¿Se entiende o estamos muy confundidos por ahí? Háblenme o escríbanme, pero necesito que esto se entienda sí o sí. No hay chance porque después del trabajo final tiene que ver con esto. Así que me preguntan o me preguntan. Me interrumpen, pero pregúntenme, ¿sí? Bueno, entonces, objetivos, metas y Hasta ahora se entiende, profe. bueno, genial. Objetivos, metas y actividades van de la mano. ¿Se entiende? Tienen que ser coherentes entre sí, porque el objetivo a la meta, para que eso se concrete, tiene que haber un plan concreto de actividades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y con qué recursos lo vamos a hacer? El qué vamos a hacer y con qué recursos y en qué tiempo pasa también al segundo plano, a los siguientes pasos, que es hacer un cronograma de trabajo, ¿sí? Cuando ya pusimos un tiempo, por ejemplo, un proyecto, supongamos de 2 años. Por lo general, los proyectos no son de tan largo plazo. Sí lo son los planes, ¿sí? Un plan en general que tiene que ver con impacto mucho mayor, que puede ser un plan regional, un plan nacional, o sea, los planes siempre involucran toda una serie de programas y proyectos a niveles locales, ¿no?
Entonces los planes, de repente, un plan alimentar, por decir a nivel nacional, el plan alimentar se piensa por general para ejecutar durante los 4 años de la gestión de gobierno nacional, ¿no? Entonces se piensa muy a largo plazo. Los proyectos son por lo general, se manejan por general más o menos el promedio de 1 año, máximo 2 años, ¿sí? Pueden ser más cortos también, ¿sí? Pero como los proyectos son la unidad mínima de ejecución, tengo una duda, Fabiana, dice, si ya existen planes de entrega de bolsones, debemos buscar otra que no esté en función actualmente. Sí, de todas formas, también se puede incluir, ¿no? Si ya se está ejecutando, lo podemos incluir también, no hay problema con eso, ¿eh? Pero está bueno que, o sea, obviamente no va a ser una sola actividad. En el marco del objetivo, siempre hay que desarrollar una serie de actividades, ¿sí? No vamos a plantear nunca una sola, ¿está claro? Entonces, el tiempo es importante definir, que eso se organiza en un cronograma. Ya voy a ver si puso, no, de nada, no sé si puso un modelo de cronograma, si no después se los muestro, pero básicamente lo que se hace es un cuadro de doble entrada, donde se pone del lado izquierdo, se enumeran las actividades, y hacia la derecha se definen las unidades de tiempo y se van completando. Por ejemplo, decir, bueno, la actividad número 1, distribución de bolsones, lo vamos a hacer, por ejemplo, durante los primeros 6 meses del proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es definir mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, en el cronograma podemos hacerlo, por ejemplo, por 1 año, pintamos del primero al 6º mes esa primera actividad que se va a estar realizando. No sé si le puse el cronograma, si no lo voy a poner o busco un ejemplo porque es importante que lo entiendan. El presupuesto también, por supuesto, en base a las actividades y a los tiempos. El presupuesto central, saber con qué recursos contamos, ¿no? Puede darse muchas situaciones. Puede darse la situación de que nos digan del marco municipal, bueno, gente, disponemos de 5.000 pesos para tal proyecto, o 10.000 pesos para tal proyecto. Entonces tenemos que ejecutar esa plata. También nos pueden decir, bueno, a ver, hay fondos disponibles en Nación para tal cosa que no se implica 1 millón de pesos. Vamos a tratar de gestionar ese 1 millón de pesos del plan que ofrece Nación para ejecutar a nivel local, y bueno, entonces en función de ese 1 millón de pesos, pero a su vez, en ese 1 millón de pesos nos dicen que solo el 30% puede estar asignado a recursos humanos, ¿sí? Y que de repente no incluye infraestructura. Entonces, que no incluye arreglo de obra ni generar un espacio. Por lo general, cuando vienen fondos externos, ya sea a nivel provincial, nacional, internacional, nos definen qué financian y qué no financian. Entonces, también tenemos que acotar los recursos disponibles a las condiciones que nos ponen. Pero si de repente nos dicen, bueno, la municipalidad viene y nos dice, chicos, tenemos 10.000 pesos, administrenlo como a ustedes les parezca, para un proyecto que tenga que ver con mejorar o reducir la deserción escolar en los chicos a nivel primario de Villa María, por ejemplo. Bueno, que tienen 10.000 pesos, a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces ahí en esos 10.000 pesos ustedes definen si lo ponen en recursos humanos, si lo ponen en cuestión más didáctica, si lo ponen en equipamiento, ¿me explicó? Ustedes ven cómo lo distribuyen, y además, en realidad también se piense en función de eso, qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Y en qué tiempo se va a hacer. Porque también suele suceder de que cuando vienen fondos externos, nos dicen, bueno, a ver, disponen 1 millón de pesos, pero tienen que ejecutarlo en 2 etapas. Primero se les va a desembolsar el 50%, y una vez rendido el 50%, luego de 1 año se les va a otorgar el otro 50%, habiéndose rendido la cuenta y demostrando en qué se gastó. ¿Me explico? Entonces tenemos que organizar el proyecto en función de qué manera nos van a entregar el dinero. ¿Sí? Entonces todas esas cuestiones Sí, hay profe, que... Sí. Por ejemplo, si nos dan un presupuesto de la municipalidad, Sí. ¿tenemos que poner de qué partida presupuestaria sale o no? ¿Cómo se escucha como cortado? Hola. Hola. Diana, estás hablando. Diana, se fue la pantalla y no se escucha Se nada. corta, no sé si alguien me escucha. Ahora sí, te escuchamos, sí. Ah, no, se quedó tildado, no.
Pero te escuchamos. Hay un problema de internet, profe. Ahí está. Ahora sí. Sí. ¿Qué nos decías? Que le preguntabas que si, por ejemplo, la municipalidad nos da un presupuesto para realizar un proyecto, Sí. ¿tenemos que aclarar de qué partida presupuestaria sale o no? No, es que no, nos van a disponer directamente y nos van a decir que lo tenemos que ejecutar. O sea, dentro del aspecto municipal no hay demasiadas aclaraciones de dónde viene la plata. O sea, en el sentido que si es un programa o proyecto municipal, a ver, ahí voy a explicar una cosa y la mayoría de los municipios funcionan de la misma manera. Año a año, ¿sí? Año a año, el área económica de la MUNI le pide a todas las secretarías y a toda y cada una de las áreas que planifique el año siguiente. ¿Qué vamos a hacer al año siguiente y qué recursos necesitamos? Por ejemplo, ahora nos llegó un mail a la MUNI, a todas las áreas, eso, pidiendo, nos mandan unos Excel con unas planillas con determinadas condiciones que nos dicen que tenemos que armarlo para ejecutarlo del presupuesto para el año que viene. Entonces, se arma, se piensa para el año que viene qué se va a hacer, se estipula más o menos el gasto, después el área de economía recibe y el área de economía asigna finalmente cuánto se va a disponer al año siguiente. A veces es difícil porque, bueno, eso que se dispone se tiene que terminar aprobando en el Consejo Deliberante después, ¿no? En sesión del Consejo Deliberante se termina de aprobar el presupuesto al año siguiente. Sí. Que muchas veces entra en discusión, por supuesto. Entonces, para el año siguiente, el tema es que cuando pasa un año el otro, te encontrás con que de repente querés hacer otra cosa. Aumenta todo. ¿Cómo? Que aumenta todo, no te alcanza a lo mejor. Bueno, son muchos factores en el medio, el tema costos, el tema actividades, el tema, bueno, muchas cosas que se van cruzando en el medio y que, bueno, la ejecución no es tan simple. Además, que la ejecución no, en realidad uno presenta un plan estimativo, pero después vos no podés agarrar tu planilla y decir exclusivamente pedir sí o sí que te cumplan con tal cosa. Porque si hubo una emergencia y el municipio dispuso a utilizar el dinero que tenía proyectado para vos en otra área, no lo dispones más. Entonces, se va administrando, digamos, todo es en líneas generales hipotéticas, pero digamos, así es como se disponen los fondos para ejecución de programas y proyectos dentro del marco municipal. Ahora, si vienen de externos, como les decía, si viene, como por ejemplo nos pasó a nosotros, nos llegó fondos de nación para ejecutar la compra de equipamiento y demás para todo el municipio. Nos llegaron X cantidad de plata y con esa cantidad de plata, nosotros en comunicación con todas las áreas municipales definimos qué se iba a comprar. ¿Sí? O sea, lo hicimos ejecutar con conversación de lo que hacía falta en las diversas áreas, se definió qué se iba a comprar. Entonces, en función de lo que se iba a comprar, se hizo un presupuesto, ¿no? Y nos tuvimos que ajustar ese monto que nos daba Nación. En función del presupuesto, después se dijo, bueno, finalmente se va a comprar esto y esto y esto. Y cuando llegó la plata de Nación, el asunto era pelear con los proveedores para que más o menos nos respetaran el precio. Y si no, a ver qué se podía comprar por ese precio. Es complicado. Es complicado. No es tan simple el proceso de compra, en la planificación, en la ejecución de recursos es compleja, pero bueno, tampoco es imposible. El asunto es no cerrarse y buscarle la vuelta. Buscarle la vuelta. Siempre hay que buscarle la vuelta. Aparte, la rendición de cuentas siempre son complejas. Pero bueno, el recurso de alguna manera siempre se dispone, ¿no? Entonces es importante tener una planificación. Si bien la planificación muchas veces es difícil llevarla a tiempo y en forma, por todo esto que le estoy diciendo, siempre se trata de tener un norte, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Si no, como que nos vamos por las ramas y nos vamos por cualquier lado. Bueno, entonces, estábamos con el tema diagnóstico, que lo vimos en este cuadrito en la otra clase. Diagnóstico es el análisis de las problemáticas sociales que tienen que ver con el árbol, con definir un problema central de la línea de base. Lo siguiente que también conversamos, el tema de la población objetivo, ¿sí? Concretamente con quiénes vamos a trabajar, ¿sí? En dónde nos vamos a enfocar, con qué grupo social nos vamos a trabajar. Bueno, que básicamente tiene que ver con esto, qué se ofrece y qué se demanda también de parte de la población y del contexto.
Respecto al contexto, bueno, a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? A nivel social, cultural, legal, o sea, por supuesto, por ejemplo, este contexto de pandemia, post-pandemia, hace rever todo, ¿no? Hizo rever toda la planificación. Imagínense lo que se había presupuestado para un determinado año ejecutar, se hizo humo y se enfocó todo en salud, por cuestiones obvias, ¿no? Entonces todos los recursos se redireccionaron porque cambió el contexto. Entonces el contexto, aunque no parezca, es fundamental, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La identificación de actores y grupos relevantes, o sea, con quién podemos también trabajar en red, con quién podemos articular, qué otros actores están interesados e involucrados en ese mismo problema que tenemos que resolver, positivo o negativamente, ¿sí? En ese positivo o negativamente, a ver, hay un concepto que se le llama grupos de interés, que tiene que ver con que con este hecho de que un mismo recurso lo pueden disputar varios grupos, ¿no? Y eso se llama grupo de interés, y lo mismo sucede con los problemas, ¿no? Entonces el grupo de interés, cada grupo de interés puede tener sus fundamentos y sus razones para exigir, pedir, solicitar algún recurso que es un bien común, ¿sí? Que un bien en común que debemos utilizar entre todos. Bueno, el análisis de las causas y los efectos, que es el tema del árbol de problemas, el árbol de objetivos, que ya lo hemos visto también un poco, pero no me interesa que lo trabajen tanto. Y el área de intervención, o sea, qué tan viable, qué tan importante y posible, y cuál es el impacto que puede llegar a tener nuestro proyecto, ¿sí? Pero pensando en el limpio, y un poco para que también les sirva como guía, este cuadrito, las preguntas que nos tenemos que hacer para lo que es el corazón del proyecto, básicamente. Me falta una imagen acá, pero bueno, ya venimos en la línea. Pero bueno, básicamente respondernos dónde se quiere hacer, que es la localización física, cómo se va a hacer, que veníamos hablando, las actividades, las tareas, los métodos y las técnicas, cuándo, que es el calendario, a quiénes va dirigido, sí, que son los destinatarios y los beneficiarios. Volvemos a repetir acá porque además me falta un poco, acá me faltaron cosas en esta imagen. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Que es la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Que es el origen, fundamento. No sé, el qué y el por qué tiene que ver con esto que hablamos recién de fundamentar. ¿Por qué seleccionamos determinados problemas y no otros? ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y el para qué son los objetivos, qué queremos lograr. El cómo son las actividades, las metas son en el tiempo en el espacio, el cuánto. El dónde es la localización física y con qué recursos, tanto humanos, materiales como financieros. ¿Sí? Bueno, hay una idea de como yo les venía diciendo, el proyecto es la unidad mínima, ¿sí?, de toda planificación, porque en materia de gestión pública, de políticas públicas, hay como un gran esquema, como una gran organización, un diagrama, que le da un sentido, y un tanto bastante vertical, es verticalista, más allá de la cuestión de la descentralización y la posibilidad que tienen hoy los ámbitos locales de interferir e intervenir en la ejecución de los planes y proyectos a nivel nacional. Hay cierta verticalidad en determinadas líneas de gobierno. Entonces, lo primero se trabaja, se discute, se dialoga en el ámbito de la política exclusivamente, ¿no? Que esto tiene que ver también con el enfoque ideológico de cada grupo político, que a dónde va a poner sus esfuerzos, básicamente. Entonces son las directrices estratégicas, las grandes orientaciones de gobierno, la visión que tiene un gobierno a largo plazo. En función de esa visión va a definir algunos planes. ¿Sí? El plan en todos los ámbitos, el plan económico, el plan de seguridad, en el plan de salud, plan educativo, o sea, va a generar un plan en cada área, en cada institución que se requiere intervenir a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, básicamente el plan es un documento sistemático y analítico. Se queda sin tiempo. Bueno, quedan 10 minutos, pero después volvemos. Un documento sistemático y analítico que atiende a objetivos territoriales de desarrollo, que relaciona objetivos con asignación de recursos, que contiene una visión a largo plazo. El programa es un poco más pequeño, un conjunto coordinado y ordenado de proyectos orientados a un mismo fin, y remite habitualmente al mediano plazo.
El proyecto es la unidad más operativa dentro del proceso, está orientado a la producción de bienes y de servicios y supone intervenciones, pero a corto plazo. ¿Sí? Bueno, acá, a ver si corro esto para que se vea bien. Entonces el esquema es plan, programa, proyecto. ¿Sí? En líneas generales, esta es la dimensión. En el primer nivel tenemos el plan, una serie de programas, y por cada programa, infinidad de proyectos. Infinidad de proyectos y programas. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver, si ustedes quieren entrar a ver lo que hay a nivel nacional, pueden entrar en cualquier ministerio. En todos los ministerios hay planes, programas, de todo hay. De todo. Inclusive dentro de la gestión pública, que nos pasa a nosotros, estamos como a la pesca de ver qué hay. De ver qué hay, porque inclusive hay cosas que se publican, hay cosas que no se publican, o que en realidad no se han terminado de comunicar, hay cosas que se ponen en ejecución y después se dan de baja, entonces, bueno, van variando algunas cosas, pero hay infinidad de recursos, planes y proyectos, bueno, algunos más ejecutables que otros, también se van a dar cuenta que algunos son muy relativamente teóricos y otros tienen base bastante más firme y económica, a veces una política de vivienda, obviamente que si no hay vivienda que construir, no hay política de vivienda, ¿no? Pero hay otros ámbitos, como por ejemplo política educativa, que bueno, uno puede encontrar algunas cuestiones que uno se da cuenta que bueno, tiene más que ver con la idea de fortalecer, de guiar, y no tanto de ejecutar recursos, ¿me explico? De capacitar, etcétera. Bueno, a ver, pensar en capacitar a nivel empleo nacional, por supuesto que implica recursos, ¿no? Pero digo, me refiero al no desembolso de grandes montos de dinero quizás para equipamiento. Sí puede haber a lo mejor un gran plan nacional de mejora de escuelas y de escuelas nuevas, que eso sí es un presupuesto importante, ¿sí? Depende de por dónde vamos. Bueno, y lo más chiquito del proyecto, pasamos de actividad a la tarea. Una diferencia fundamental en actividad y tarea. La tarea es lo más chiquitito, ¿sí? O sea, si me decimos vamos a planificar un taller de padres, de los padres de un club de fútbol, ¿sí? Porque queremos mejorar un poco las relaciones entre ellos y conversar sobre el juego limpio y demás, ¿no? Y, por ejemplo, la tarea puede ser, bueno, a ver, la tarea es comunicarnos telefónicamente con todos los padres. La tarea es lo más chiquito. Es la tarea más concreta. Tenemos que ir a comprar un afiche. Esa es la tarea. ¿Sí? Lo más chiquitito de todo es la tarea. ¿Bien? Bueno, este ejemplo está muy burdo puesto, pero un plan de servicio social, un programa de infancia y familia, proyecto realizar un campamento de verano, actividad realizar una excursión, tarea preparar ropa y calzado adecuados. Se ve esta cuestión de lo más amplio a lo más concreto. ¿Sí? Si el proyecto de ustedes está bien planteado, saltándonos la parte del programa, el proyecto para abajo, si está bien hecho, se van a dar cuenta que van de lo más general a lo más particular. O al revés, de lo particular a lo general, siempre tiene que haber una lectura coherente. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es el árbol del problema? Lo vamos a saltear rápidamente para que no se me corte el tiempo, a ver si me queda un solo video, por favor. El árbol del problema ya lo vimos en la otra clase, igual yo esto se los dejo, ¿no? La idea de un cuerpo central, además este ejemplo se va a confundir más. Pero bueno, la idea del árbol de problemas lo podemos conversar después con el PowerPoint anterior, que es mucho más claro. Entonces vamos a hacer después un cuadro de doble entrada. Una vez que tenemos las actividades planteadas, podemos hacer un cuadro de este tipo, donde vemos por cada actividad vamos a definir qué recursos necesitamos, ¿sí? Actividad número 1, necesitamos tanto recurso humano, material, técnico, financiero, ¿sí? El esquema básico como para empezar a organizar y diagramar el proyecto, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer después con la idea del presupuesto, ¿eh? Para la actividad 1, vamos a ver qué cosas en esta cuestión de qué cosas necesitamos, también más o menos podemos empezar a ver qué costo va a tener, ¿sí? Eso lo vamos a saltear. Bueno, las actividades pues están interrelacionadas entre sí, pero es importante tenerlas en orden, de alguna manera tratar de dar un orden, actividad 1, 2, 3, 4, o sea, darle un orden y un sentido, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, darle un orden, como ven acá que le van poniendo números, ¿sí? Aunque se pueda indicar acá la relación que hay entre ellas, ven que las flechas de distintos colores indican la vinculación que hay entre ellas, pero es fundamental que estén por lo menos numeradas, que intenten numerarlas para que no se vayan en el orden, porque inclusive cuando se empieza a trabajar operativamente, a veces se deja de hablar de la descripción de la actividad, directamente se habla
bueno, de la actividad 2 necesitamos tal cosa, de la actividad 5 necesitamos tal otra, y no se habla de la explicación completa de qué estamos hablando referido a la actividad, ¿me explico? Lo mismo en el cronograma y en el presupuesto. Acá tengo un cronograma, pensé que no lo había puesto. Bueno, pero a ver, acá están las actividades, por ejemplo, están numeradas, de la 1 a la 15, se pone el tiempo, la unidad de tiempo que seleccionan, acá en este caso se selecciona la unidad de tiempo mes, pero puede ser la unidad de tiempo semana, quincena, lo que se les ocurra. ¿Sí? Se puede organizar de distintas formas. Y a su vez, cada mes se dividió en 4, porque cada cuadrante significaría una semana. La primera semana del mes de marzo, si la creación de la página web se va a hacer la segunda semana del mes de marzo. Acá, por ejemplo, entrevistas y encuestas se van a hacer entre la tercera semana de julio y la tercera semana de agosto, va a durar un mes, y además los responsables se lo va a hacer Sebastián, ¿sí? Esto de definir los responsables también es muy importante y es muy útil, quién se encarga de qué cosa, o por lo menos quién la direcciona, ¿sí? Es el esquema general de lo que sería un cronograma. Acá hay otro, si se lo dejo como ejemplo, pero el esquema que más se usa es ¿no? La actividad de un lado, la unidad de tiempo por el otro, y se va pintando, se va coloreando, ¿sí? El plazo que va a durar cada actividad en el tiempo. ¿Se pueden superponer actividades? Sí, se pueden superponer, no hay problema, siempre y cuando no se interrumpan entre sí, ¿no? Que se puedan ejecutar sin problemas una y la otra a la vez. Y ponemos a la derecha al final el responsable, ¿sí? Eso es opcional, poner responsable, pero queda bien. Les hice yo un modelo de presupuesto así muy simplificado, porque hay muchas formas de hacerlo, pero que con que trabajen con este modelo me alcanza, porque si hacemos un presupuesto por actividad se les va a complicar más. Entonces yo lo organicé de manera de rubros al final. Entonces, por ejemplo, pusimos el rubro recursos humanos, puse una psicóloga, una psicopedagoga, nutricionista, maestro a nivel inicial, pensando en un proyecto que tenga que ver con ejecutar un jardín maternal, ¿sí? Entonces, para ejecutar el jardín necesitamos un equipo humano, definir tiempos para cada recurso, ¿sí? Por ejemplo, para el psicólogo 6 horas a la semana durante un año, psicopedagoga 10 horas a la semana también durante un año, una nutricionista 4 horas a la semana, se le puso el tiempo, ¿sí? La unidad, en este caso del mes, la cantidad de tiempo 12. Y le puse el precio unitario en base al precio mensual, porque estamos tomando como unidad el mes, ¿sí? Y entonces al final me da el total del presupuesto anual. ¿Se entiende? Y le puse una columna subtotal recursos humanos para tener una referencia de cuánto se está gastando en recursos humanos, ¿sí? En este caso son 912.000 pesos. El recurso humano siempre es lo más caro el recurso humano, por eso siempre se complejiza tanto de agregar personas para los proyectos. Después hice un rubro de equipamiento, ¿no? Bueno, definí más o menos qué podía hacer falta, mesita de jardín, escritorio, silla de PC, etcétera, bueno, lo mismo. Después con un subtotal, el área de librería, informática y electrónica, ¿sí? Y al final, a ver si lo pongo ver acá, porque no se cierre. Y al final está el total. No quiero que se me vaya la otra. Bueno, no pongo ver. Bueno, hacia el final está el presupuesto total. A ver, habilita la edición. Ahí está. Así lo creo que lo pongo. Ahí está. Igual. Bueno, se desordena, no importa. Bueno, no me lo quiere mostrar. Al final está el total, que lo que hace es sumar todos los subtotales. ¿Sí? Esto después se los paso en un Excel que armé yo, así que se los paso, pero para que lo modifiquen, no me van a hacer todos los proyectos iguales, tienen que modificar según el proyecto que vayan a hacer, le ponen el rubro que necesiten, ¿sí? Acá hay otro.